Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecerle a Dios por poder estar con ustedes hoy, compartir con todos ustedes y felicitar otra vez a Funcoes y a Dexadiab, el doctor Yupanqui, por haber organizado este evento con todas las dificultades que hoy en día tiene un evento de esta naturaleza. Sin más demora, la doctora Ángela Aguilar, residente de la Universidad Corpas, presentará el caso que preparó. Por favor, doctora Ángela. ¿No está lista la doctora Ángela? Creo que no está lista. Así, ya está. Permítanme. Buenas tardes. Buenas tardes al doctor Eric. Agradecerle por permitirme compartir con ustedes el caso clínico y también a la doctora Tina Murcia, que nos apoyó en la consecución pues, de este caso clínico, y al doctor Yupanqui por permitirme también presentarlo ante ustedes. Permítanme un momento, ya estoy cargando el caso clínico. Bueno, entonces vamos a hablar sobre un caso clínico de un paciente con bocio nodular tóxico, una enfermedad de Plummer que encontramos en Dexadiab durante el año del 2020-2021. Entonces, el paciente es un paciente nacido el 30 de abril de 1969, tiene una edad de 53 años y acudió a la consulta en Dexadiab el 9 de noviembre del 2020. Respecto al motivo de consulta y la enfermedad actual, es un varón que es procedente de Grecia, consultó inicialmente al servicio de urgencias en el año del 2020 en septiembre por un cuadro clínico de palpitaciones, mareo subjetivo, náuseas, sensación de cansancio y debilidad, somnolencia y posterior a la consulta de urgencias pues fue dada de alta sin ningún manejo. Consultó nuevamente en 4 días por la misma sintomatología. En urgencias hicieron un diagnóstico de una enfermedad respiratoria, en ese caso cursaba con un cuadro de una neumonía y envían pues manejo ambulatorio para su sintomatología respiratoria. Por último, 2 meses después consulta nuevamente a urgencias por persistencia de palpitaciones, náuseas, sensación de cansancio. En urgencias ya hacen toma de paraclínicos y encuentran y dan diagnóstico de un hipertiroidismo y envían posteriormente a consulta externa para valoración por endocrinología. Respecto a antecedentes patológicos importantes de este paciente, es un paciente que incursó con infección por SARS-CoV-2 en el año 2020, previo pues como al inicio de toda esta sintomatología. Farmacológicos, el bisoprolol, el cual iniciaron en noviembre después de la consulta a urgencias y cuando le dieron diagnóstico de hipertiroidismo, no tiene ningún antecedente quirúrgico de importancia. Y tóxicos, el señor fuma más o menos 5 cigarrillos al día durante los últimos 20 años. Al examen físico, sus signos vitales pues dentro de límites normales y hallazgos a la palpación de cuello con una tiroides ligeramente aumentada de tamaño de predominio pues derecho. Trae el reporte de los paraclínicos, los cuales fueron tomados en el servicio de urgencias, en donde encuentran una TSH suprimida, un cuadro hemático normal, un ionograma dentro de límites normales, y allí toman una ecografía de tiroides, la cual muestra una glándula tiroides aumentada de tamaño, de predominio pues el lóbulo derecho, y además de eso encuentran un nódulo tiroideo, una lesión que ellos clasifican como de probabilidad intermedia para malignidad. Entonces, durante la consulta de endocrinología se decide toma de una gammagrafía y un control con estos reportes. Entonces, en el seguimiento, el 20 de noviembre del año 2020, el paciente llega con el reporte de la gammagrafía, el cual reporta un bocio nodular y un nódulo tiroideo derecho que está hipercaptante. Entonces, en la imagen podemos ver el nódulo tiroideo derecho, el cual sí efectivamente muestra hipercaptividad durante la gammagrafía. Entonces se le envía al paciente posterior a que asista a su EPS porque se da la indicación de que posiblemente requiera manejo quirúrgico. El paciente ya regresa en el mes de diciembre manifestando, hicieron el procedimiento quirúrgico el 24 de noviembre del 2020.
Posterior a esto presenta algo de astenia, dinamia, náuseas y sensación de mareo, no presenta ningún cuadro de dolor torácico. La patología del 25 de noviembre reporta una adenoma folicular con cambios involutivos focales, un tamaño tumoral de 3.2 centímetros de diámetro. El resto del tejido muestra una tiroiditis de Hashimoto, un tejido paratiroideo en ganglio linfático reactivo y músculo estriado usual. No se observan ganglios paratiroides en la patología. Y trae reporte de una TSH que está ya en 0.41, una T4 libre, la cual estaba en 0.50, y una T3 libre en 1.25. Se inicia suplencia en ese momento con levotiroxina a 37.5 microgramos, se estimulia destete del beta bloqueador y se solicita al paciente que asista nuevamente a un control con un reporte de ecografía. Entonces, en la ecografía post-tiroidectomía nos reporta que no hay actividad inflamatoria en ese caso y el paciente... Y además de eso, encuentran en el lóbulo izquierdo un nódulo adenomatoso más o menos de unos 7 milímetros, a lo que se considera que es un nódulo no sospechoso ecográficamente y se lo solicita al paciente asista y que solicite un control ecográfico más o menos de 6 meses a 1 año. El paciente pues sigue asistiendo a sus controles, encontramos como un aumento progresivo de la TSH, por lo que se hace ajuste también del Eutirox progresivamente y pues ningún otro síntoma importante por lo que haya consultado el paciente durante ese tiempo. Finalmente, el paciente el año 2022 reconsulta porque había presentado algo de molestias nuevamente cardíacas, algo de sensación de palpitaciones, asistió a consulta de cardiología donde le hicieron varios estudios, retoma nuevamente el inicio con el beta bloqueador y se continúa el manejo con suplencia con levotiroxina. En este cuadro finalmente encontramos como el reporte de las TSH y las T4 libres durante el tiempo de seguimiento y vemos que en el año 2020 estaban suprimidas las TSH y en el posoperatorio, ya en el año 2021 se empiezan a estabilizar las hormonas tiroideas y a medida que se va administrando suplencia al paciente. Respecto a conclusiones de este caso clínico, pues es un varón de 53 años, natural de Atenas, Grecia, con un hipertiroidismo subclínico y un bocio nodular derecho. Los laboratorios muestran pues un hipertiroidismo primario. La ecografía especializada muestra un nódulo tiroideo derecho con fondo de tiroiditis crónica. La gammagrafía pues con un nódulo derecho hipercaptante. El tratamiento fue básicamente beta bloqueador y el procedimiento quirúrgico, que fue lo que ayudó a mejoría de sus síntomas. Y la patología finalmente nos muestra un adenoma folicular de 3.2 centímetros y el resto del tejido con una tiroiditis de Hashimoto. Listo, doctor, entonces ya puede continuar. Bien, doctora Ángela, excelente. Quisiera preguntarle a los asistentes, y me coloquen en el chat para que yo le pueda visualizar, por favor, si hay alguna pregunta. Hay felicitaciones, por ahora no preguntas. Yo sí tengo un comentario interesante. Si nosotros analizamos la patología, podemos ver cómo el paciente tenía tiroiditis de Hashimoto y además un nódulo autónomo. Es decir, tenía dos enfermedades en el mismo caso. La presentación inicial fue la de la tirotoxicosis derivada del nódulo autónomo y era previsible que pudiera tener hipotiroidismo porque el resto de la glándula que queda pues tiene hipotiroidismo por Hashimoto. Pero también en las cirugías cerca de solamente el 30% no requieren tratamiento con hormona tiroidea después de haber tenido una lobectomía. Entonces, es interesante porque son dos patologías. La gammagrafía, pues si ustedes la detallaron, no mostraba un solo nódulo, sino mostraba en el lado contralateral un pequeño nódulo, de tal manera que ese adenoma de 7 milímetros es posible que en el futuro se convierta en un nódulo autónomo, que por ahora pues está demostrando que no está produciendo. A ver, Hernando, haz tu pregunta. Profe, ¿me escucha ahí? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, qué gusto verte, cuenta. Igualmente, profe, ¿por qué una enfermedad de Plummer? No es una enfermedad de Plummer. Es una paciente que tiene un adenoma tóxico. Tiene un solo nódulo autónomo. Y cuando es un solo nódulo autónomo se denomina enfermedad de Cope. Por definición, la enfermedad de Plummer es más de un nódulo, por definición, autónomo. Aquí este paciente es una enfermedad de Cope.
es un adenoma tóxico. No debería plantearse una enfermedad de Plummer porque la gammagrafía no mostró más de un nódulo autónomo, profe. Sí, es verdad. Bueno, el caso fue presentado y seguramente Hernán nos puede explicar cómo le puso ese diagnóstico, pero hay una confusión mundial con esto. No todo el mundo utiliza un nombre distinto de enfermedad de Plummer para el nódulo autónomo único, como lo aclaras muy, muy bien, pero si fuéramos a ser estrictos, la gammagrafía muestra más de un nódulo hipercaptante. Así no está dando hipertiroidismo, quizás por el tamaño, de tal manera que pues, sí podría ser una enfermedad de Plummer, pero tradicionalmente se le ha llamado ignorando esa exquisitez semiológica que en algunos países lo usan y en otros no, pero tiene razón, así es, Hernando. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, aquí Hernán quiere intervenir. Por favor, denle pantalla al doctor Hernán Yupanqui. Muchas gracias. Sumamente interesante la discusión que nos plantea el doctor Hernando, pero aquí estamos como en la diabetes tipo 1 y tipo 2 y la diabetes 1,5. O sea, tenemos un nódulo que sí está hipercaptante, hiperfuncionante, y otro que está empezando a hacerlo. En todo caso, el doctor Hernando Vargas, que es muy doctor en historia de la tiroides, nos ha hecho recordar que estas descripciones son clásicas. O sea, ahora ya no las utilizamos, ¿no? Ahora utilizamos otros términos, pero lo importante del caso es que no es común, es interesante, ¿no? Y nos permite conocer que estos nódulos se pueden independizar y ser hipertiroideos. Pero muy importante esos aportes históricos y de semiología clásica. Muy bien, perfecto. Mirando el doctor Willis, por favor. Y si quiere poner en la pantalla no solo al doctor Willis, sino a la doctora María Jimena también. Y no saquen a Hernando. A ver, estamos todos los conferencistas si quieren estar en la pantalla, pero pide la palabra el profe Willis. ¿Y el profe? Parece que con Medellín está más lenta la pantalla. No sé si la doctora María Jimena tiene algún comentario mientras pueden ubicar al doctor Willis. No, simplemente recordar que acá hay un punto importante y es que hay dos estudios que en tirotoxicosis tienen mucha utilidad y cuando se utilizan en conjunto nos pueden hacer una diferencia grande, que son la gammagrafía y la ecografía. Y en casos específicos de enfermedad tiroidea difusa con tirotoxicosis es muy fácil el diagnóstico ecográfico, igual que en eventos destructivos, pero también sabemos que en algunos casos como en los que hay hay un nódulo solo con el resto del tejido tiroideo normal, la ecografía puede ser el único diagnóstico diferencial en ese caso, pero cuando hay más de un nódulo tiende a confundirse porque como en este caso puede haber una base autoinmune, llámese de enfermedad de Graves o de tiroiditis de Hashimoto, asociado a la presencia de nódulos que pueden o no ser hiperfuncionantes. Entonces en ese caso la gammagrafía nos hace una diferencia grande y de acuerdo con la aclaración del doctor Hernando Vargas respecto a hablar de un adenoma tóxico versus una enfermedad de Plummer, pero quiero insistir en la importancia de la utilización adecuada y la evaluación de la imagen específicamente tanto de ecografía como de gammagrafía, que hacen una diferencia grande en esas enfermedades que pueden ser mixtas, ¿no? Enfermedades autoinmunes asociadas también a adenomas que pueden coincidir en el mismo paciente. Correcto. Bueno, no sé qué pasa si el doctor Willis no puede aparecer, no sé si al menos puede hablar. Haga su pregunta, doctor, mientras le pueden ubicar la aparición en cámara. Bueno, vamos a hacerlo para la siguiente sección. En este momentico voy a compartirles yo
unas diapositivas que preparé al respecto y quiero que me hagan las preguntas después que consideren pertinentes y empiece el doctor Willes cuando ya ojalá haya solucionado su problema en la siguiente tramo. Bueno, conflictos de interés. Realmente yo soy experto en métodos diagnósticos y terapéuticos no invasivos en tiroides para los nódulos, los adenomas tóxicos y para la enfermedad de Plummer, pero no para cualquiera. Hay tres posibilidades: la cirugía, el yodo radioactivo o los procedimientos mínimamente invasivos como lo es la radiofrecuencia. Bueno, en este estudio, un estudio de Cervelli, encuentran una comparación de 25 casos donde se les da a pacientes con nódulos autónomos yodo radioactivo versus una sola sesión de ablación percutánea de tiroides por radiofrecuencia. Como miren ustedes las características de base, ninguna de las P's muestra que haya una diferencia significativa. Así que es un estudio bien interesante porque nos muestra una comparación justa en un número de pacientes que es bastante para nódulos autónomos, porque aquí podemos estar lejos de los cientos, en este caso por ser autónomo. En este estudio de Cervelli ellos muestran imágenes como las relataba la doctora María Jimena. En este caso, en la parte superior, ven lo que es un nódulo autónomo que suprime casi totalmente el resto de la glándula, pero a la vez se correlaciona ese gran nódulo con un nódulo hipoecogénico muy vascularizado inicialmente y al final lo ven después de la radiofrecuencia cómo queda hipoecogénico y no vascularizado. En los pacientes no se encontraron diferencias estadísticas en el tamaño, pero con yodo radioactivo 5 de los 25 fueron tratados en exceso y desarrollaron hipotiroidismo, mientras la radiofrecuencia fue eficaz en todos los pacientes sin ningún caso de hipotiroidismo clínico, sin un caso de hipotiroidismo subclínico. La ausencia de exposición a la radiación en el resto del cuerpo, llámese glándulas salivares, ovarios, y un menor riesgo de hipotiroidismo posterior al tratamiento podrían hacer que la radiofrecuencia fuera favorita, especialmente en pacientes jóvenes que no quieren someterse a radiación en su cuerpo. De tal manera que es un estudio interesante que compara dos de estas técnicas. Bueno, la cirugía tiene una posición histórica para el tratamiento de los nódulos, especialmente los nódulos grandes. Y diría yo que permanente, sobre todo en los bóceos multinodulares tóxicos, en donde las otras técnicas les queda un poco más difícil. La radiofrecuencia tiene la ventaja en que el paciente sería ambulatorio, no requiere anestesia general y en este caso, además de las complicaciones normales de una anestesia general, recordemos que es un paciente con hipertiroidismo y también elimina la necesidad de excisión, de incisión y de posterior cicatriz y de riesgo para paratiroides y de riesgo para la voz, minimizándolos fuertemente. En este estudio brasilero del doctor Soares, ellos miraron la comparación de 5 tiroidectomías con 5 radiofrecuencias y es un estudio que tiene un seguimiento apenas a 1 año y muestra cómo la diferencia de costos es clarísima entre las dos. Con las 5 tiroidectomías, un paciente les presentó disfonía y parálisis unilateral de las cuerdas vocales y otro paciente se quejó de voz débil al final del día. Estos casos en esta descripción fueron transitorios. Con radiofrecuencia, un paciente refirió edema local que se quejó también de parestesia en el brazo derecho y otro paciente desarrolló un hematoma no expansivo y no pulsátil que requirió observación. Mirando ya un metaanálisis de evaluación crítica del tratamiento de radiofrecuencia en tumores, en nódulos tiroideos autónomos, tenemos varios, básicamente 3, escogiste de Cesareo, pues que es el que tiene más pacientes, tiene 534 pacientes de diferentes grupos y en ellos se resalta que la radiofrecuencia fue efectiva entre el 45 a 50%,
mucho más efectiva cuando el tamaño era mediano. Si el volumen era menor de 2 mililitros, conseguir el eutiroidismo sucedía en el 80%. Y el volumen de reducción relativa se podía demorar hasta 12 meses. Entonces, en las guías, comentan ellos, es una elección válida de segunda línea como una opción de tratamiento en caso de contraindicaciones o falta de deseo de someterse a los riesgos de la cirugía o a los riesgos del yodo radioactivo, que han sido los tratamientos clásicos del nódulo autónomo. Les muestro un caso de una mujer de 32 años que en noviembre del 18 tenía sensación, estaba lactando, pero además tenía una ansiedad marcada y embotamiento y un nódulo tiroideo, tenía una TSH en 0,097 y T4 libre alto, ya habían pasado varios meses después del parto, no tenía dolor, y en la ecografía sí se notaba, como pueden ver, un nódulo marcado en el lóbulo derecho, que en la gammagrafía suprimía completamente el resto de la glándula, o sea, es un estado 3, y aquí desafortunadamente se saltó el tratamiento de radiofrecuencia. Estas son las fotos del 2018 y las fotos del 2019, y básicamente no hay diferencia, ni hay cicatriz, ni hay cambios que hubieran ocurrido con un tratamiento, por ejemplo, con una cirugía. De ese nódulo inicial que vimos, pasamos a esta, donde queda un pequeño remanente en el polo inferior del lóbulo izquierdo, con una TSH de 0,839 y T4 libre normal y completamente libre de síntomas. Realmente fue un tratamiento que duró 40 minutos y la paciente llegó después del almuerzo y se fue a tomar onces a su casa, cosa que es muy diferente con un tratamiento quirúrgico. En la experiencia personal que tengo tabulada hasta hace 1 año y medio, había 6 pacientes, 6 con T4 libre normal a las 4 semanas y 5 de 6 con TSH normal a las 4 semanas, de tal manera que la curación realmente fue bastante rápida. Entonces se puede decir que lograr el hipotiroidismo después de la radiofrecuencia es más consistente cuando el volumen previo es pequeño, menor de 2 mililitros, y puede ser más difícil cuando son grandes nódulos y mejor cuando sea homogénea ultrasónicamente. La normalización en estos casos se puede lograr entre el 57 al 94%. La tasa de reducción, qué tan rápido se reduce el nódulo, es más importante propiamente que el tamaño inicial, de tal manera que mucho está todavía por aprenderse en este caso. En este artículo, Rastufano destaca una opción que habría para nódulos más grandes para tratarlos sin cirugía, y sería combinar bajas dosis de yodo radioactivo y así no tener que caer en hipotiroidismo con adicional radiofrecuencia para disminuir el volumen y completar el tratamiento sin poner en riesgo en general la función tiroidea. Pero pues esta es una hipótesis por ahora. Estos son los compañeros de Endocare, de los cuales pues resalto y les agradezco. Recordemos que estos procedimientos ya tienen su CUPS, ahí los pueden anotar. El de abajo es el de paratiroides, el de arriba es el de tiroides, ablación parcial de tiroides por vía percutánea. Y bueno, muchas gracias por oírme, y quisiera saber qué comentarios adicionales hay a esta presentación y al propio caso como lo presentó el doctor Yupanqui. A ver, doctor Willes, usted tenía pendiente su pregunta. No sé si ya lo pudieron recuperar. Doctor Willes, si me escucha, puede colocarla en el chat y yo la leería por usted, ya que veo que hay inconvenientes. Bueno, aquí le piden el chat que actualice el navegador y le va a costar un poquito de tiempo. No sé, Hernando, ¿cómo te pareció este caso? Profe, interesantísimo. Yo le tengo una pregunta, usted que es nuestro líder y nuestro investigador en esta parte acá en Colombia y a nivel internacional. Profe, las complicaciones, por ejemplo, dolor, sangrado, disfonía, incluso hasta hipertiroidismo ocasionado por la misma ablación, en su experiencia, ¿qué tan frecuente es? ¿Usted qué palpa con relación a eso?
Mire, yo ya estoy completando 146 casos el día de ayer. Ha habido 2 pacientes con disfonía transitoria que duró 2 semanas. En un momento que usé una anestesia distinta, que duraba un poquito más, se me presentaron 4 casos en línea y que volví a cambiar a la anestesia normal, que es lidocaína al 1%, y se acabaron completamente. Eso era con bupivacaína. Parecía que la bupivacaína como que escurría mejor y llegaba más lejos, entonces alcanzaba a anestesiar el nervio laringio recurrente y ese era el problema. En cuanto, si le pudiera compartir, simplemente le digo que le quedan pequeños equimosis en el cuello que duran menos de 15 días. 2 pacientes presentaron realmente una equimosis más grande que bajó hasta el anterior del tórax y duró 15 días y se quitó sin ninguna otra problema. Un paciente presentó una quemada en el sitio de la placa, uno de los 140, pequeña, que quedó sin cicatriz. Y hubo un paciente con una tiroiditis transitoria y no ha habido más problemas. Una paciente por dolor. El riesgo más grande que existe es la ruptura de un nódulo. Está descrita. Una paciente se hospitalizó porque tenía bastante dolor. La mayoría se mejoran con 2 o 3 pastillas de acetaminofén. Esa paciente requirió analgésicos y se hospitalizó para observación pensando que si se hubiera roto hubiera tocado operarla. No, mejoró simplemente con eso y no requirió ser operada, de tal manera que realmente complicaciones mucho menor que con cirugía. ¿Y solo una sesión, profe? ¿Una sola sesión? Los coreanos en los nódulos grandes, en los bocios, y aquí vamos a hablar de los límites de la radiofrecuencia, porque lo que usted presentó, el Graves Basedow, es un límite. No se puede hacer radiofrecuencia en Graves con éxito. Se puede atenuar un caso extremo, pero no sirve para eso, ni en un bocio multinodular. Entonces ahí está importante lo que usted distinguía del nódulo único, del adenoma tóxico, del bocio multinodular. Digámoslo, un caso como el del doctor Yupanqui hubiera podido ser atendido con esto y hubiéramos tratado los 2 nódulos porque los veíamos en gamografía de una vez, de tal manera que le evitaríamos la recurrencia que probablemente va a tener. Pero si fuera un paciente con un bocio multinodular tóxico con 6, 7, 8 nódulos, no es recomendable, tocaría hacerlo en varias sesiones. Profe, pero, perdón, si usted tiene, por ejemplo, un paciente con 2 nódulos que son autónomos, digamos que fácil para que usted ingrese y todo, ¿se hace con la misma aguja o se necesita? El mismo día con la misma aguja, se le agregan 15, 20 minutos más de procedimiento cuando se demora uno mucho más y listo. Perfecto. Ayer, por ejemplo, traté uno que tenía 4 mililitros, ocupaba más de la mitad del lóbulo derecho y tenía un nodulito en el polo inferior del otro lado. Se trató de una vez. He tenido 2 inconvenientes, pero porque sucede cuando uno interviene una tiroides, por ejemplo, en el lado derecho, en el seguimiento estricto uno también mira el lado izquierdo. Y ha habido casos en que nódulos que no parecían ser necesarios de estudiar resultaron ser cáncer del otro lado. Después de eso afiné la puntería y ya ha habido varios que trato de una vez del nódulo y del cancerito, del microcarcinoma, que no sé, para diagnosticarlo la primera vez y no esperar a tener que hacer un segundo tratamiento. Solo 3 pacientes que tenían bocios gigantes vinieron a hacerse el lado contralateral. Para Graves, únicamente gente post-yodo que quedaron con tiroides muy grandes, pero ya para disminuir el tamaño del bocio. Perfecto, profe. Y si el nódulo tiene un componente mixto, un componente líquido y sólido, ¿usted primero aspira esa parte líquida o indefectiblemente la coloca y hace el procedimiento? Primero se aspira, porque es que el líquido tiene la circunstancia de que da vapor y el vapor daña la imagen. Entonces uno aspira lo mejor que puede e inmediatamente trata. En los nódulos quísticos puros, la indicación 1A es drenarlo y si no se curó bien, y si no, la siguiente indicación es alcohol puro, una esclerosis, pero si esa falla, inmediatamente viene la radiofrecuencia con una tasa de éxito del 89% y realmente es muy salvadora para esos pacientes que tienen esos quistes recurrentes cuando no han respondido a la escleroterapia. Si son parcialmente quísticos, para mí la radiofrecuencia es lo que está indicado. Gracias, profe.
Ahí como que está apareciendo el doctor Willis, ya por lo menos está avisando que ahí viene. Sí, ha habido, realmente los efectos colaterales son mínimos y es sorprendente. De las cosas que yo he emprendido, nunca había tenido algo tan eficiente y yo llevo cuidando pacientes posquirúrgicos desde el año 95 con todas las cosas que usted sabe. Por ejemplo, no tener hipoparatiroidismos, eso es una belleza. Ya escucha el doctor Willis. Doctor Willis, hable a ver si la voz ya se le escucha. No, todavía no se le escucha, doctor Willis. Seguimos esperando a que pueda entrar, no sé, la doctora Jimena o alguien del auditorio quiere hacer alguna pregunta. A ver, doctor Yupanqui. Gracias, Eric. Públicamente, hace tiempo que no te felicito. Es cierto, como dice el doctor Hernando Vargas, ¿no? Eric, gran colega, gran amigo, y es un endocrinólogo intervencionista. O sea, ya no estamos con los cirujanos intervencionistas puntuales, sino estamos con un endocrinólogo intervencionista. Yo creo que para todos nosotros es un orgullo todo lo que nos dices. Yo quería preguntarle al doctor Hernando, de pronto muchos no saben que él ha escrito libros, artículos sobre yodo. Él sabe muchísimo, muchísimo. Me gustó su resumen que hizo de la enfermedad de Graves, extraordinario, ¿no? Pero no sé si nos podrías resumir para el endocrinólogo clínico que trabaja en la EPS todos los días, no el particular, sino el que trabaja en la EPS, ¿cuáles serían los criterios en una enfermedad de Graves, ¿no? No yéndonos por los americanos, yodo, ni yéndonos por los europeos, cirugía, o los japoneses, sino que nos hiciera los tips o trucos que nos puedan decir, este paciente puede responder a metimazol o a tionamidas, este paciente a cirugía y este a yodo radioactivo, Hernando. Bueno, gracias por la pregunta, profe. Bueno, primero hay algunos scores o índices que se han planteado desde el año 93, 94. El doctor Benvenga hizo una publicación al respecto, una revisión muy interesante de cuáles podían ser los factores que predisponían a que un paciente respondiera mejor a un metimazol, un propiltiuracil, un carbimazol, es decir, a cualquiera de las tionamidas que están. Y entre esos aparecía la edad de la persona. Menores de 20, mayores de 45, 50, el tamaño del bocio, la relación T3, T4, la positividad de los anticuerpos contra el receptor de TSH, los TRAP, no solamente cualitativos, sino cuantitativamente, a mayor o menor, o sea, positivos, pero fuertemente positivos. Y en algunos casos, si la persona tenía la disponibilidad de tener una gammagrafía tiroidea. El género también se involucraba dentro de estas variables, asumiendo que en un varón parece ser cualquier fenómeno autoinmune, como en el lupus, por ejemplo, el lupus generalmente es más agresivo en el hombre que en la mujer. Más o menos similar ocurre en la enfermedad de Graves en el hombre, tiende a ser un poco más agresiva o su sintomatología es mucho más proteiforme que lo que se puede presentar en las mujeres. Y mostré un score en donde se colocaba también la presencia de polimorfismos contra el gen que codifica para la síntesis de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. El problema es nosotros tener la posibilidad de medirlo, tampoco se justificaría. En ese caso, profe, las personas que son menores de 20 años, mayores de 40 años, responden teóricamente menor a la tionamida y entre 20 y 40, 45 años tienden a responder mejor, pero esto es una probabilidad condicionada. ¿Qué significa la probabilidad condicionada? Que entre más criterios tenga una persona, dentro de ese índice que acabo de comentar, es más factible que responda una tionamida. Y aún así, el valor predictivo de estos índices no es mayor del 80%. Eso significa que incluso un paciente, por ejemplo, una mujer con bocio apenas palpable, con una T4 libre elevada, pero no tan elevada, con una T3 libre elevada, pero no tan elevada, con una TSH suprimida y unos TRAP apenas ligeramente positivos, con una ecografía que muestra que ese bocio no es tan grande, probablemente responda mejor a la tionamida. Entonces hay formas de escoger al paciente basado en esos criterios. Es más factible que esa población responda, pero también hay pacientes que pueden tener bocios muy grandes, bocios de más de 80 gramos, por ejemplo, por definición, que pueden responder
Parece ser que el factor más determinante es el tamaño del bocio. ¿Por qué? Porque ya hay hormona tiroidea almacenada en la cual si se mantiene un tratamiento, por ejemplo, por 18 o 24 meses, así el paciente logre el estado de eutiroideo, por el simple hecho de tener tanta hormona tiroidea almacenada, con el tiempo es más factible que tenga una recaída y una recurrencia. Entonces, esos criterios, esos índices se hacían previamente para determinar qué paciente podía responder o podía eventualmente no responder también. Ahora, los pacientes que mejor responden al yodo radioactivo es entre más alta tenga la captación de yodo, y mostré el estudio que demostraba con un área bajo la curva bastante buena cuando el paciente tenía un índice de captación mayor del 45-46%. Y finalmente la cirugía, cuando se hace una tiroidectomía total de 100 pacientes operados, 100 pacientes quedan hipotiroideos porque teóricamente no queda tejido tiroideo suficiente para originar un estado de hipertiroideo con el tiempo. El problema es el hipoparatiroidismo. Entonces, cuando uno se enfoca o se enfrenta ante un paciente con hipertiroidismo por enfermedad de Graves, es individualizarlo. Plantearle al paciente que existen 3 grandes grupos de tratamiento y que todos pueden ser primera línea de elección dependiendo del contexto clínico del paciente. No podemos recomendar de que todos los pacientes tienen que ser tratados con tionamida, todos los pacientes no pueden ser tratados con yodo radioactivo y evidentemente todos los pacientes no pueden ser tratados con cirugía. Nuestra experiencia en cirugía de tiroides es la más grande quizás de Latinoamérica, porque en nuestro medio el uso del yodo es muy difícil que el paciente lo logre por cuestiones administrativas. Entonces, cuando un paciente fracasa al tratamiento con tionamida, lo operamos. Tenemos una casuística de más de 120 pacientes operados por enfermedad de Graves, no porque tengan necesariamente la indicación quirúrgica, sino porque no es factible darle tratamiento con yodo cuando no han respondido al tratamiento con la tionamida. Y lo que comenta el doctor Eric, en términos de hipoparatiroidismo, por más que sea basado en manos expertas, puede ser muy alto. Entonces, la decisión de colocar un tipo de tratamiento o la combinación entre ellos depende del contexto clínico del paciente y la individualización del mismo. Los índices o los scores que pueden determinar qué paciente puede responder o no son de ayuda desde el punto de vista clínico para uno clasificar y tiene que explicarle al paciente. Y uno le tiene que decir, es muy probable que respondas, pero siempre existe un porcentaje, una proporción de personas como tú que tienen todo para responder bien, pero pueden no responder. Recuerden que hay una respuesta idiosincrática a las tionamidas, hay una respuesta que parece ser también mediada por la presencia o no de ciertos polimorfismos, de genes que codifican como moléculas coestimuladoras que parecen permitir que un paciente responda más o responda menos a una tionamida. Por eso algunos scores utilizan polimorfismos del gen que codifica para la síntesis del complejo mayor de histocompatibilidad para determinar qué paciente puede responder o puede no responder. El problema es que si lo hacemos de manera universal, el costo no nos va a permitir enfocar bien a ese tipo de población, profe. Bueno, doctor, muchas gracias. Aquí ya llegó la pregunta del profe Willy. Vamos a tratar, él está ahí, pero no se le ve la imagen. Hable, por favor, Carlos, a ver si alcanzamos a escucharte. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, dale. Bueno, muchas gracias. Disculpen todos estos problemas técnicos, pero bueno, al menos nos estamos por lo menos saludando. Yo tenía una pregunta, dado que actualmente el uso del metimazol pues se ha abierto como la posibilidad de utilizarlo por varios años de una manera mucho más tranquila y no los 12 o 18 meses tradicionales. ¿Bajo qué condiciones en dosis de metimazol o volumen tiroidea ustedes pasarían a decidir la cirugía o el yodo radioactivo, con el que uno ya diría, yo ya no me voy a quedar más, o incluso teniendo la posibilidad de medir unos anti-TSI? A ver quién quiere responder primero, Hernando. Sí, Carlitos, si el paciente tiene TRAP fuertemente positivos, ya tiene más de 18 meses de tratamiento, digamos entre 18 a 24 meses, con una dosis tope de 30 miligramos, porque dosis mayores de 30 miligramos no parece ser más eficaces que dosis de 30 miligramos hacia abajo. Si ese paciente después de ese lapso de tiempo no logra el control, lo individualizo y le digo a esa persona, podemos continuar el tratamiento con metimazol siempre y cuando logremos el control, que si no estás controlado, darte más dosis de metimazol probablemente no vaya a lograr el control tiroideo. Si tiene un bocio que palpable, visible, un bocio grado 2 por clasificación semiológica o por ecografía, en donde persiste todavía
el fenómeno en donde la vascularización está aumentada intraparenquimatosa con un criterio en Doppler de arteria tiroidea superior elevado, yo a ese paciente inmediatamente lo mando a tratamiento con yodo. Si no hay nódulos, ni siquiera le pido la gamografía, lo mandaría a tratamiento con yodo. Y si es un paciente que tiene oftalmopatía activa, en donde se plantee que se puede empeorar esa oftalmopatía, lo preparo y lo mando a cirugía. Pero yo, por lo menos personalmente, tratamientos con esas dosis de metimazol de 30 miligramos sostenidas en el tiempo durante más de 24 meses no mantengo ningún paciente. Muy de acuerdo en eso y sobre todo en el asunto de poner en consideración la orbitopatía tiroidea y sus síntomas por varias razones. Aunque hoy en día, cuando la orbitopatía no está avanzada, con dosis de metilprednisolona previas al tratamiento con yodo radioactivo, no encontramos exacerbación de la orbitopatía si se hacen debidamente previas. Pero cuando hay más orbitopatía, esa sería realmente la indicación quirúrgica. Con respecto al tiempo, es increíble lo que uno ve con los años. El otro día me llegó de Cali un colega, me mandó un paciente y él tenía metimazol media tableta cada 15 días. A mí me pareció que quizás ya esa dosis pues no era tan significativa y le dije, sin embargo, en 6 semanas volvemos a medir, no vaya y sea que yo me esté equivocando. Y adivine qué pasó, me equivoqué. Me tocó volverla a iniciar como mi colega lo tenía y el paciente se volvió a controlar y llevaba así 16 años. Así que pues en esto no todo está escrito, yo creo que toca individualizar los pacientes y eso es muy importante a tu consideración. No sé si podría hacer una sugerencia. Sí. María Jimena estuvo en Europa, en Italia, y los europeos son los que más tienen experiencia con este tema de la cirugía y de los tionamidas. Yo tenía la escuela alemana y mi profesor me decía, si antes de los 6 meses no se ha normalizado TSH y hormonas periféricas, ese paciente no va a responder. Y el tratamiento máximo que colocaba él era 2 a 3 años. Pero yo quería escuchar a María Jimena, que ha tenido contacto hasta ya con los europeos, ¿cómo es la experiencia de ella en Italia puntualmente? A ver, la doctora María Jimena, si la pueden poner en la cámara. No, parece que no está en este momento conectada, pero voy a hacerte un comentario. En este caso de tu paciente, el que presentó la doctora Ángela Aguilar, la consideración del corticoide bisoprolol es un error inducido por los cardiólogos, porque el bisoprolol es un medicamento cardioselectivo. Esa es la ventaja que tiene, como el metoprolol, mientras la hormona tiroidea no es cardioselectiva. La hormona tiroidea va a todos los confines del cuerpo. Entonces, es una de las indicaciones precisas que conserva el viejo abuelito propanolol. Inclusive en dosis pequeñas, tanto así como 20 miligramos o 20 cada 12, puede empezar uno con unas respuestas espectaculares. Quizás en este paciente tomaron en cuenta el hecho que le fuera fumador y quizás tenía algo de asma, que sería la contraindicación, pero mis pacientes siempre prefiero manejarlos con propanolol. Bueno, creo que hemos no solamente recorrido muy bien los temas, sino que se han podido hacer extensamente preguntas. No me ha llegado ninguna pregunta del auditorio. No sé si es que la plataforma no lo permite o están muy tímidos para mandarlas. De tal manera que habría en este momentico tiempo para recibir. Yo quisiera hacer un comentario. Y es que la tiroiditis subaguda, que aparentemente es un evento relativamente fácil de diagnosticar, a veces podría también generar grandes retos. Y hace un tiempito me tocó un paciente que fue evaluado en un servicio de urgencias porque tenía síntomas de tirotoxicosis. La paciente tenía una zona nodular en el lado derecho tiroideo
fenómeno inflamatorio, reactantes de fase aguda altos. Lo curioso es que a la paciente deciden intentarle hacer una punción. Sin embargo, lo que quiero destacar es que primero en el enfoque del nódulo tiroideo con TSH suprimida, pues no se recomienda hacer una punción directamente y esto podría favorecer mucho más el riesgo de liberación de hormona tiroidea. Segundo, a la paciente cuando finalmente le autorizan la biopsia que le habían ordenado, ya su nódulo tiroideo no estaba en el lado derecho, sino en el lado izquierdo. Y curiosamente, aunque había bajado inicialmente la hormona, luego empieza a tener una reactivación de la liberación de T4 y T3 y quienes la ven dicen, uy, este paciente tiene una enfermedad de Graves porque hay una persistencia de hormonas. Lo interesante es que la tiroiditis puede hacer focos aleatorios dentro de la tiroides y hacer un fenómeno de esos nódulos fantasmas que podrían confundir mucho al clínico. Entonces, nódulo palpable, doloroso, con TSH suprimida. La clave aquí es la gammagrafía para poder mirar si hay ese bloqueo dentro de la captación junto con esos reactantes de fase aguda del paciente y evitar considerar hacer punciones en ese paciente que tiene una tiroiditis subaguda. Y lo otro es mirar el dominio de esa T4 sobre la T3 porque es una gran pista, especialmente con anticuerpos negativos y pues hoy teniendo los TRAPS que nos orientan mucho más a Graves, yo me quedaría más tranquilo, TRAPS negativos, sedimentación elevada, T4 que domina sobre T3 y en el caso de la paciente finalmente terminó siendo una forma de tiroiditis migratoria que al final, por fortuna, todo salió muy bien y terminamos con una paciente eutiroidea. Pero es un mensaje donde dice tiroiditis a veces no es tan sencillito como aparentemente nos lo han contado del clásico dolor en el cuello irradiado al oído y TSH suprimido. Muy bien, doctor. Ahora sí puedo decir que tenemos una pregunta del público. La doctora Sandra Rivera Menjura pregunta, ¿y no se podría haber usado más bien yodo radioactivo, 30 milicurios, en este caso de enfermedad de Plummer? Sí, efectivamente la terapia con yodo radioactivo es una de las indicaciones como lo mostré y uno puede escogerla. La dosis la hacen según el volumen, la calculan según el volumen y la captación y el mejor momento es cuando esté realmente totalmente suprimida el resto de la glándula para no dañar la glándula que cuando está suprimida al no recibir yodo, recordemos que el yodo radioactivo solamente quema hasta 1 milímetro alrededor, de tal manera que si la tiroides está adecuadamente suprimida, va a ser un tratamiento eficiente y es un tratamiento clásico que muchos usamos, sobre todo como la radiofrecuencia para nódulos más pequeños, mucho más eficiente que la cirugía, mientras en nódulos muy grandes y en bocios multinodulares tóxicos ya puede ser más discutible y más difícil, sin embargo hay estudios al respecto. También la doctora Diana Paredes pregunta que si se puede realizar radiofrecuencia en ganglios malignos después de un cáncer de tiroides. Sí, la radiofrecuencia en cáncer de tiroides se puede usar en los dos extremos. Las mismas indicaciones que vigilancia activa para micropapilares que estén en zonas de no peligro. Sabemos que la vigilancia activa solamente da recurrencia o crecimiento de 4.4% en 10 años, de tal manera es muy baja, pero mucha gente se aburre de tener un cáncer sin haber hecho nada y es ideal la radiofrecuencia para esos casos pequeños en las mismas zonas, porque más que el tamaño depende de que no esté en una zona de peligro, por ejemplo, abrazando el recurrente o invadiendo la cápsula o abrazando la tráquea, en esos casos no, pero si está en la mitad de la tiroides, un sitio con buen margen, sí. Y también para el otro extremo, para las metástasis locorregionales y para las metástasis linfáticas en el cuello, básicamente si se puede biopsiar la metástasis, se puede tratar, son tratamientos que pueden tomar 10 minutos y evitan la necesidad de hacer una exploración grande. Esos son los pacientes que muchas veces los cirujanos ya quieren sacarle un poquito el cuerpo porque ahí sí el número de complicaciones mayores en cirugía en un estudio comparativo de metaanálisis fue 31% contra 3% con radiofrecuencia. Y en particular con los ganglios linfáticos, en las curvas de sobrevivencia les fue mucho mejor a los pacientes con radiofrecuencia que con cirugía en esos casos.
Hay otra pregunta del doctor Garcés. Dice, ¿qué pasa con los tejidos? Veo que no permite toma de biopsia o lo hacemos antes de la radiofrecuencia. Sí, sí la hacemos antes de la radiofrecuencia. Siempre no se puede hacer una radiofrecuencia sin saber qué vamos a tratar. Si la imagen es perfectamente de muy bajo grado, por ejemplo, un quiste coloide o un nódulo TIRADS 2, se puede hacer con una sola biopsia. Si es 3 en adelante, TIRADS 3 o 4, preferimos 2 biopsias benignas para hablar de uno benigno. Si es una micropapilar, un Bethesda 5 o 6 con las mismas indicaciones de la vigilancia activa, pues ya podemos decidir ofrecérselo al paciente como una de las alternativas. Obviamente es más popular entre las personas con más riesgo quirúrgico o los que tienen más temor a las complicaciones de la cirugía. Y cuando es una sola lesión, máximo 2, la mayoría de estudios tienen una sola lesión. Y las biopsias también se pueden hacer después de tratarlo. Con las micropapilares con radiofrecuencia desaparecen 3 de cada 4 lesiones. Desaparecen que se las mando a otro para no ser yo quien tengo conflicto de intereses y no la pueden encontrar. Y ese 25% que persiste son muy pequeñas y ahí se les hace por protocolo biopsia nuevamente para estar seguros que haya sido curado debidamente. Muchas veces quedan residuos de 3 milímetros, 2 milímetros o cosas así. Bueno, y la última pregunta podría ser la de... Un momentico. Bueno, el doctor Leonardo Rojas pregunta si todo el simposio está con este link. Eso no lo puedo responder yo, ahora lo responden ustedes. Y creo que, bueno, pudimos agotar y terminar a tiempo. Les quiero dar gracias a todos los conferencistas. Cumplimos. Y ahora sí tengo el placer de presentar el retoño del doctor Yupanqui, que ya es toda una doctora pediatra, próximamente endocrinóloga pediatra, la doctora María Elvira Yupanqui, quien nos va a hablar de si el hipotiroidismo puede producir retardo mental y sobre todo a qué edad. Todos sabemos que el cretinismo, o sea, ese hipotiroidismo congénito, gracias a Dios, este país tiene un programa organizado para prevenirlo y para detectar los niños recién nacidos con ese TSH neonatal. Pero uno siempre se pregunta, ¿y si el hipotiroidismo sucede a los 3 meses de vida o a los 3 años, eso también puede afectar el coeficiente intelectual o no? Así que quedo atento a ver la presentación de la doctora Yupanqui. Y muchas gracias por su asistencia y la cooperación de todos los colegas.